Las patronales de la construcción denuncian el atasco burocrático que sufren muchas licencias de obra mayor en los ayuntamientos canarios. Algunas tardan hasta 3 años en tramitarse cuando la ley fija un plazo máximo de 3 meses. Los constructores estudian acudir a los tribunales para desbloquear una situación que aseguran les arruina. Los guías turísticos denuncian la saturación de visitantes que sufre el Parque Nacional del Teide. Más de 5 millones de personas visitaron este enclave patrimonio de la humanidad solo el año pasado. La gerencia estudia medidas para limitar este impacto medioambiental. Es el mobiliario de un piso de alquiler vacacional de Las Palmas de Gran Canaria. El arrendador, sin causa aparente, se dedicó a arrojar todos los muebles y enseres durante la madrugada. Tras ser detenido por la policía, volvió a la vivienda para seguir tirando lo que quedaba. Los propietarios no pueden entrar en el inmueble. Arranca de forma telemática la campaña de la renta. La agencia tributaria tiene previsto devolver en Canarias 460 millones de euros. La policía advierte de la acción de los ciberdelincuentes. Suplantan a la agencia tributaria para hacerse con los datos declarados por los contribuyentes. El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia pasará a formar parte del Servicio Canario de Salud. Gobierno y trabajadores llegan a un acuerdo tras meses de movilizaciones. Los trabajadores han logrado que el servicio quede integrado dentro de la Consejería de Sanidad. La temperatura del agua que rodea las Islas Canarias ha aumentado medio grado según un estudio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. La Cátedra de Química Marina lleva 25 años haciendo un seguimiento de estas variaciones por el impacto que tienen en el ecosistema. Buenos días. La declaración de emergencia hídrica en Fuerteventura se ha visto desbordada esta semana. A las protestas de los vecinos de La Lajita se han sumado la de los vecinos de diferentes barrios de Puerto del Rosario. Los de Casillas del Ángel se concentraron tras estar varios días sin agua de abasto. Las averías del sistema también están causando problemas en las explotaciones ganaderas. Los agricultores de Fuerteventura no se arriesgan a depender del agua de abasto porque los cortes del suministro acabarían con la producción. Tenemos los riegos por goteo, todo con programadores, y tenemos la gran suerte que tenemos primero un pozo de agua, aunque algo salobre, y luego tenemos allí, si te fijas, un aljibe de unos 200.000 litros de agua. Que sería La Felipa, sin embargo, lleva sin agua desde el pasado domingo. Tenemos un depósito de 22-24.000 litros de agua y se nos terminó vaciando. Para alimentar a sus 800 cabras han tenido que contratar varias cubas de agua. El gasto puede llegar a alcanzar los 1.000 euros a finales de semana. Para todo necesitamos agua y las cabras necesitan, no sé, son 15 litros de agua al día mínimo. Y que estén sin agua la producción baja y baja mucho. Es de vergüenza que estemos a día de hoy, en el siglo que estamos, sin agua. Prejuicio para empresarios y vecinos que se ven afectados por las constantes averías en puntos de toda la geografía majorera. El presidente Sergio Lloret asegura que desde el Cabildo se ha habilitado todos los medios disponibles. Reconoce que la situación es más complicada en los núcleos rurales. Se está complementando toda la producción y la capacidad de producción del consorcio con inyección de agua de terceros, de otros productores, especialmente en la zona centro-sur, que es donde más problemas hemos tenido, donde más necesidades de aportación complementarias de caudal. Hemos hecho un decreto de emergencia para contratar, y prácticamente todas las cubas de la isla están al servicio del consorcio, llevando agua, sobre todo a las zonas más periféricas que tienen más problemas en recuperar los niveles. Problemas de agua también en Gran Canaria. Los agricultores de las medianías del noroeste también se concentraron ante el Consorcio Insular de Agua para pedir que se solucionen los cortes de suministro que sufren desde hace semanas. Están sin agua para los cultivos desde principios de mes. Es el motivo que ha llevado a los agricultores del noroeste de Gran Canaria a manifestarse ante el Consejo Insular de Aguas. Arreglar los problemas y que podamos volver a suministrarle a nuestros agricultores el agua desalada de las plantas de Rocapello. Un problema que afecta ya a más de 1.200 personas entre vecinos y agricultores de la comarca que buscan garantizar el riego. Cuando llegue el verano
nos podríamos ver con necesidades. Voy a proceder a instalar una planta desaladora porque no puedo dejar mis cultivos que se sequen. Un problema de impago, según el Consejo Insular de Aguas, al que el Consorcio de Regantes le debe cuotas desde marzo de 2022. Reconociendo la deuda y proponiendo un plan de pagos, no había ningún problema en volver a suministrarle el agua. La requisa de agua, en este caso por no tener agua para el abastecimiento público en esa zona, y es un trámite que está regulado en la Ley de Aguas de Canarias. Mientras, el Ayuntamiento de Guía está abasteciendo con cubas, una medida provisional que solo en la primera semana supuso un coste de 10.000 euros. Donde caben más de 24.000 metros cúbicos de agua, ahora casi no hay nada. Por eso la comunidad de regantes recurre a cubas para llenarlos. Víctor es uno de los agricultores que al verse sin suministro se gasta 5.000 euros diarios para poder regar su plantación. Racionar al máximo el volumen del agua para no perder el cultivo. Y estamos regando pues con manguera las plataneras, ¿vale? Para no perder esto. Asegura que de mantenerse así la situación se verían afectadas más de 700 hectáreas, 200 agricultores y miles de puestos directos, porque si dejan de producir, los compradores buscarán el producto en otro lugar. Y no podemos perder nuestros clientes, que son belgas, franceses, del País Vasco, catalanes. Esto es un cultivo ecológico. La Asociación de Regantes se ha levantado esta mañana de la mesa de negociación. Aseguran que les piden 500.000 euros de aval y se sienten ninguneados. Las asociaciones de pacientes denunciaron el pasado lunes la epidemia silenciosa que ha generado la pandemia. La sufren los enfermos que estaban en lista de espera y que han visto agravadas sus dolencias al no ser atendidos a tiempo. Es el pez que se muerde la cola. Cuanto peor es el acceso a la asistencia sanitaria, más empeora el propio sistema. Dicho de otro modo, sin la atención adecuada, las enfermedades crónicas se complican y aumentan las pluripatologías, lo que revierte en más presión. El 45% de los pacientes crónicos tardan hasta 2 años y medio en recibir un diagnóstico y este retraso dificulta la gestión de la enfermedad. Llegamos más tarde al diagnóstico, llegamos más tarde a los tratamientos y nuestra salud pues se deteriora más. Con lo cual esto es un problema para las personas que lo sufren, pero también para el sistema sanitario. Ya se habla de una pandemia silenciosa, la de las listas de espera, muy preocupante en el ámbito quirúrgico, pero también en el del seguimiento. Donde llevamos desde la pandemia sin ver a pacientes, sin actualizar medicación, sin hacer pruebas y desgraciadamente mucha enfermedad oncológica. Durante la pandemia se dejaron hacer cribados, pues hay datos de la Asociación Española contra el Cáncer que deja claro un porcentaje alto de personas que no saben que tienen cáncer en este momento. La plataforma pide que se priorice lo urgente y la prevención. Sin embargo, de acuerdo con sus encuestas, casi la mitad de los pacientes no entiende lo que le dice el médico. Y así es muy difícil corresponsabilizarse en el cuidado de la salud, no arrojar la toalla y, volvemos a empezar, perjudicarse a sí mismo y al sistema. Se quejan los pacientes y los médicos canarios anuncian huelga indefinida a partir del 8 de mayo. Todo ello después de no alcanzar un acuerdo en la mesa de negociación que mantienen los sanitarios con el Gobierno de Canarias desde hace meses. Entre los motivos de la convocatoria, la falta de medios y personal para responder a la demanda de los usuarios. Una asistencia que está calculada para la población que teníamos en el siglo pasado. La población pues ha ido creciendo como ha ido creciendo y los recursos no. La comunidad autónoma está por encima de la media nacional en gasto sanitario por habitante, 1.732 euros frente a 1.716. Los trabajadores del Hogar Santa Rita en Puerto de la Cruz también han presentado un preaviso de huelga. Aunque se les ha abonado las 3 últimas nóminas pendientes, la gerencia sigue sin aceptar una reunión. A día de hoy no tienen garantías de que vuelvan a cobrar de manera regular. En este centro viven actualmente 510 personas. De nuevo a las puertas del centro.
y de nuevo exigiendo que se les garanticen sus derechos. Estamos solicitando ya que tanto el Cabildo como el Gobierno de Canarias se sienten con la representación de los trabajadores y formulen también la obligación al director gerente de la Fundación a que se sienten en una mesa. Son parte de los 450 trabajadores del Hogar Santa Rita. Han estado 3 meses sin cobrar, pero esta situación se repite desde hace un año. Bastante grave, porque hay mucha gente con ansiedad, han tenido que coger baja. Pili lleva 22 años trabajando en este centro. Nos cuenta que no es la primera vez que sufren estos impagos. Bastante desgasta. A mí se me ha subido la tensión, he tenido que venir a trabajar con tensión alta y lo tenemos que sobrellevar. Aseguran tener el apoyo de los residentes. Una de ellas les aplaude mientras se manifiestan fuera. Ellos saben perfectamente por lo que estamos pasando y nos apoyan. Dicen los sindicatos que no se pueden cubrir las bajas porque nadie quiere trabajar aquí debido a esta situación. Recordemos que este es un centro concertado por el que Elías, perteneciente al Cabildo, paga 6 millones de euros al año y del que parte es el sueldo de los trabajadores, que no les llega en tiempo y forma. El diputado del Común ha recibido a Vanessa Abreu, que sufre un trastorno de conducta alimentaria desde los 12 años y que exige que en Canarias haya un centro de internamiento para estos pacientes. Vanessa se encuentra en espera de traslado a un centro de la península y estuvo en huelga de hambre por el retraso en su ingreso. Estudiaremos la queja presentada hoy para preguntarle posteriormente a la Consejería de Sanidad si tiene previsto la creación de un centro de internamiento. Ya que en España hay más de 40 y en Canarias no hay ninguno de internación. Y también para que se agilice mi traslado, ya que me enseñaron los papeles, pero en ningún momento me han llamado y era de carácter urgente. El volcán de Cumbre Vieja borró del mapa al barrio de Todoque. Los vecinos que perdieron sus casas se reunían esta semana con el diputado del Común para exponerles la situación que sufren. Todoque ya no existe, pero sus antiguos habitantes no son fantasmas y el duelo no ha terminado. La lucha constante por nuestros derechos, por los derechos adquiridos, por el derecho a volver. Ese duelo es el que nos está matando. Para Juan Carlos y la plataforma que representa, la temperatura de la tierra que se aduce para no reconstruir el barrio es una excusa y mientras los propietarios, nos dice, solo sobreviven. Presión, llorar, mucha gente que está con ayuda psicológica, con ayuda psiquiátrica, con medicación. Él es una de ese medio centenar de familias cuya vivienda quedó sepultada, solo que la suya no era primera residencia, pero perteneció siempre a su familia y es donde le hubiera gustado pasar sus últimos años. Yo paso todos los días, no lo miro, yo no lo miro. Para abordar las múltiples casuísticas, la plataforma se ha trasladado hasta el diputado del Común. Hablan de familias desperdigadas, tocadas emocionalmente y en el caso de que tuvieran propiedades pero no vivieran allí, damnificados de segunda. Patrimonio de las familias que no teníamos primera vivienda allí, que no teníamos una primera vivienda allí, ha quedado también bajo la lava. Precisamente uno de los debates tras la erupción fue la reconstrucción de todo lo perdido. La institución no dice que sea fácil. Eso es lo que debe estudiarse, pero no cabe duda que estamos hablando de compensaciones muy amplias. Para el diputado del Común, este precedente prueba la necesidad de que Canarias disponga de un marco jurídico propio para el caso de las erupciones. En Tenerife, vuelco de un catamarán cerca de la costa de Barranco Hondo por el fuerte viento reinante. La Guardia Civil tuvo que rescatar a sus 2 tripulantes. Uno de ellos tuvo que ser atendido por hipotermia. La Unión Progresista de Fiscales ha escrito una carta abierta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que cumpla con la legalidad internacional y no reconozca el plan de autonomía propuesto de Marruecos para el Sáhara. Los fiscales insisten en que esta postura incumple con el Tratado de Paz de la ONU que establece la celebración de un referéndum de autodeterminación en la excolonia española. La solución que propone el presidente del Gobierno de España está alineada con la solución que propone Marruecos. La legalidad internacional es muy clara. El pueblo saharaui es el que tiene que decidir cuál es su futuro. Y la responsabilidad que tenemos en España es una responsabilidad muy importante porque somos la potencia colonizadora del Sáhara.
Una media de 5 jóvenes con algún tipo de discapacidad se quedan cada año en Fuerteventura fuera del sistema educativo al cumplir los 21 años. Pensando en ellos, la asociación ASDECA ha impulsado un proyecto piloto de formación laboral en el que puedan desarrollar todas sus capacidades. Feliz. Es como se siente Tomás al acudir cada mañana a sus prácticas de horticultura. Me levanto a las 6 de mañana. ¿Y qué hace? Me desayuno, me visto y hago la cama y vengo para cuidar la verdura. Sus labores agrícolas en esta finca de la Oliva le permiten crear rutinas que le ayudarán en su inserción laboral. Trabaja, se le indica, se dice lo que tiene que hacer y no hemos tenido que cambiar nada. En este caso Tomás, que está aquí echándonos una mano, la verdad que muchas veces muy metódico a la hora de hacer las cosas. Es más, hasta a mí mismo me dice, no, esto hay que hacerlo así. Máxima dedicación a sus tareas que comparte Alex como ayudante de cocina de este restaurante del Cotillo. Vamos poquito a poco, dándole también cada vez más responsabilidades. Hay veces que ya nos atiende al público, que hace alguna labor como un ayudante de camarero también, como cualquier otra persona. ¿Que necesita un poquito más de tiempo? Bueno, no hay problema. Un tiempo de aprendizaje que es clave para desarrollar sus habilidades, ser más autónomos y poder integrarse de forma definitiva en el mercado laboral. Arranca de forma telemática la campaña de la renta para más de 1 millón de canarios. El archipiélago es de las pocas comunidades españolas que compensan la inflación. La agencia tributaria tiene previsto devolver 460 millones de euros a los contribuyentes, algo menos que el año pasado. Las nuevas medidas para la declaración de la renta de 2022 buscan compensar la inflación, por eso incluyen una deducción autonómica para aplicar solo este año. Se devolverán entre 125 y 225 euros en función de la renta. Además, casi todas las deducciones suben un 20%, pero solo se podrán aplicar a rentas inferiores a 52.000 euros. Casi todo el elenco de deducciones se ha visto incrementado en cerca de un 20% su cuantía. Si bien es verdad que los límites de cuantía de renta de las personas que pueden beneficiarse solo se han incrementado en un 10%. También aumenta la compensación de gastos. La deducción por comprar unas gafas o pagar una cita médica, por ejemplo, pasa del 10 al 12%. En La Palma se mantiene en el 35%. La medida estrella para compensar las pérdidas por el volcán se materializa este año con la deducción del 60% en el IRPF para la población palmera. A final de año, llegó por fin la publicación de esta reforma que consiste en reducir el 60% de nuestra cuota íntegra. Con esta aprobación con efecto retroactivo, lo veremos en la devolución de la renta. El borrador se podrá presentar a través de Internet a partir de este martes. Las voces expertas recomiendan revisarlo y también informar a Hacienda de todas las circunstancias personales para no perder ninguna deducción que pueda ser aplicable. La declaración se puede presentar de forma telemática desde el 11 de abril. El 5 de mayo comienza la campaña por teléfono. Se podrá pedir cita 48 horas antes y no será hasta el 1 de junio cuando comience la atención presencial. En todos los casos, la campaña termina el 30 de junio. El contribuyente puede entrar en ese asistente virtual y hacerle preguntas con un lenguaje normal. Y entonces el programa te va contestando. Si no te llega a contestar del todo, conectamos con el informador de renta, que ya existía el año pasado. Incluso puedes utilizar cualquiera de los dos. Y si con ese informador de renta, que ya van las preguntas más por bloques, saltas al chat de la agencia tributaria, donde hay un funcionario especializado de la agencia tributaria que va a atender todas tus dudas. También es necesario tener cuidado con las estafas en la declaración de la renta. Algunos aprovechan para hacerse pasar por Hacienda y envían un correo electrónico o un mensaje por teléfono con el objetivo de robar los datos personales. Así es, el correo que está llegando de forma incontrolada a miles de españoles no los envía la agencia tributaria, sino ciberdelincuentes. Lo que hace es intentar robar credenciales, nos muestra un correo con un enlace al cual tenemos que acceder y nos redirige a una página web que simula ser la de la agencia tributaria y nos pide que introduzcamos unas credenciales. Y fíjense en el nombre del dominio. Ponte agencia tributaria
en vez de una A, pero otras así similares. Son registros que se han producido hace pocos días o semanas. Muchos de ellos están registrados en países extranjeros y ahí pues muchos usuarios no se van a fijar más que en un detalle, que es el candado, porque piensan que el candado en la página web les dice que la web es segura y eso es falso. Y ojo también con este otro correo que contiene un fichero adjunto. Y lo que hace es infectar el sistema, quedarse a la espera de que el usuario acceda a la página de su banco, robarle las credenciales de acceso y a partir de ahí ellos ya pueden entrar y ver pues la cantidad de dinero que dispone para intentar robárselas. Desconfíen de cualquier correo que no hayan solicitado ustedes mismos y denuncien si creen ser víctimas de esta nueva estafa. El Consejo de Ministros daba luz verde el martes a la inversión de casi 3.000 millones de euros a políticas activas de empleo. Prácticamente todo será gestionado por las comunidades autónomas. Es un reparto de fondos que supera los 2.800 millones de euros. Permite hablar, como ha dicho la ministra portavoz, de la mayor inversión de fondos públicos destinados para la mejora de la empleabilidad en España. Los taxistas de Santa Cruz de Tenerife han rechazado aumentar el número de unidades activas durante los fines de semana. En la consulta celebrada el pasado martes han descartado aumentar un 30% el servicio que se presta en la actualidad. La votación no tiene carácter vinculante, pero el sector confía en que se respete su resultado. La decisión la han tomado los propietarios de 480 de las 700 licencias autorizadas en la capital tinerfeña. En el ayuntamiento hemos tenido algunas quejas de los ciudadanos, de los usuarios, de la falta de taxis los fines de semana. Entonces, eso unido a alguna percepción también en los radiotaxis motivó que se planteara en la mesa del taxi por algunos colectivos la necesidad de hacer esa consulta a los taxistas. El sector ha decidido hoy, en el día de la votación, pues, que se siga trabajando tal cual, pues habrá que respetarlo, porque vinculante no era, pero el ayuntamiento tampoco creo que vaya en contra del sector. Martes 11, Día Mundial del Parkinson, con la celebración de actos institucionales. Dale su tiempo a tantas y tantas personas que conviven con el Parkinson, una enfermedad cuyos síntomas son desconocidos. Este es un fragmento del vídeo de la campaña que se ha presentado bajo el lema Dame mi tiempo. La Asociación de Parkinson de Tenerife reivindicó campañas de concienciación sobre la incidencia de la enfermedad en la vida cotidiana de los afectados. Mariteri Domínguez lleva 12 años conviviendo con el Parkinson. Yo sé que mi enfermedad es degenerativa, pero yo soy tan morruda que intento hacer, nunca digo no puedo. Más de 14.000 personas en Canarias tienen diagnosticada esta enfermedad que conlleva dificultades para la vida social. Tengo disfagia. Cuando me ataca mucho, no vengo al centro. Me atrago mucho y me atraganto. Y no me gusta que mis compañeros me vean, ¿sabes? Pero si no, estoy muy bien. Es clave, dicen, dar a conocer la enfermedad. Que la gente se conciencie un poco de que no todo el que nos movemos raro estamos borrachos o estamos drogados. Tenemos siempre que ponernos a lo mejor al paso de él, y si fuese yo quien tenga esa marcha o estoy así, no lo haré porque quiero, tendré un problema. El diagnóstico de Parkinson ha crecido más de un 11% en Canarias desde 2019. Es la enfermedad neurodegenerativa más común en todo el mundo, pero los avances en terapias y tratamientos permiten una mejor calidad de vida. Es una enfermedad que se puede manejar durante muchos años y manejarse bien, incluso cuando ya la fase de respuesta a los medicamentos no es tan buena, tenemos incluso alternativas quirúrgicas. La Asociación de Parkinson de Gran Canaria está buscando financiación para construir una residencia específica para la atención de estas personas. La compañía Philip Morris traerá a Canarias la producción de tabaco que hacía en Polonia. La dirección de la compañía se reunía con el presidente del gobierno para anunciar una inversión de 15 millones de euros y la creación de más de 100 puestos de trabajo. Esta decisión empresarial consolidará el tabaco como uno de los productos más exportados de Canarias.
con un objetivo claro de exportar. Pensamos que se puede llegar hasta un valor de 36 millones de euros y que además de ayudar a la diversificación de la economía del archipiélago, hace que se mantenga el tabaco como sector estratégico industrial aquí en las islas. Que es un sector estratégico en Canarias, así lo decidió el Parlamento de Canarias y que es fundamental para las exportaciones. Estamos hablando de que podemos estar con esta inversión rondando los 170 millones de euros de exportación. La Ley Turística de 2013 enfrenta a los propietarios de apartamentos en las zonas turísticas con los empresarios que explotan complejos extrahoteleros. El gobierno canario ha comenzado a multar a los que le han dado un uso residencial después de 2017. Los afectados alegan indefensión y que se vulnera el derecho a la propiedad. Son propietarios de apartamentos en zonas turísticas que han optado por no alquilarlos, sino dedicarlos a su propio uso y disfrute. Temen empezar a recibir sanciones por ello. Ya se han puesto las primeras y van desde los 2.000 a los 9.000 euros. Temo bastante porque han abierto un poco la veda y la verdad es que es una sorpresa pues bastante fuerte. La ley turística permite ese uso residencial únicamente a los que acrediten que lo ejercen desde antes de 2017. Hemos estado en récord turístico y lo más que llenan aquí es el 80% de la ocupación. ¿Para qué quieres mi casa si es que no llenas ni lo que tú tienes? Los empresarios turísticos, sin embargo, piden que se cumpla la ley y resaltan que quienes vivan en apartamentos desde antes de 2017 no tienen que temer. Donde nosotros nos defendamos es de las personas que han venido después de 2017 y sobre todo los últimos en llegar, que son los que más creen que pueden hacer lo que les da la gana. No respetan ni a sus vecinos ni a la ley. Aseguran que este uso residencial y el alquiler vacacional han tenido mucho que ver en que desde 2015 se hayan perdido 68.000 camas turísticas en todo el archipiélago. José Suárez es catedrático de Derecho de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Afirma que el origen de la separación del suelo turístico y residencial se remonta a 1995. Sigue habiendo necesidades diferentes que satisfacer en uno y otro caso. La población residencial, por ejemplo, demandan centros escolares, centros culturales, centros sanitarios. Otro debate es, y es a lo que alude la plataforma de afectados, si limitar el uso a la explotación turística atenta contra la propiedad privada. Los empresarios extrahoteleros aseguran que no, porque el bienestar social está por encima. Reconocen además que habrá más denuncias. Quien era inspeccionado era el titular del negocio turístico, a ver si tenía todos sus papeles en regla, en vez de atender a la denuncia de que había gente fuera de explotación. Es probable que ahora que se ve que hay algún fruto, la gente se anime. Nos criminalizan de alguna manera porque tenemos que probar nosotros primero que estamos viviendo en esta zona. Los ayuntamientos ponen muchas trabas y muchos problemas. La plataforma ha presentado una iniciativa legislativa en el Parlamento Canario para modificar la ley. En Adeje, en el sur de Tenerife, una mujer ha sido detenida por presuntamente estafar al menos 30.000 euros a 14 personas que pretendían alquilar o comprar viviendas. La detenida se dedicaba a firmar contratos con las víctimas e incluso entregarles llaves falsas de casas que ya estaban ocupadas. Cobraba el dinero de los mismos y posteriormente se lo apropiaba, y cuando los inquilinos llegaban al inmueble pues se lo encontraban ocupado por otras personas. Al recibir diferentes denuncias de la misma naturaleza, pues la Policía Nacional comenzó una investigación. Otro problema es el que tiene Maruca, una vecina de Santa Cruz de Tenerife. El agua que se filtra desde la casa de un vecino ha convertido su hogar en un infierno. No puedo más. Es la desesperación que siente Maruca, esta vecina de Valle Seco, en Tenerife, al despertarse cada mañana. ¿Todos los días hay esta agua? Y toda la noche, el charquero. ¿El problema? Del vecino de arriba, que me está echando agua, o sea, tiene algo roto, y el agua me cae dentro de mi casa, me tiene todo podrido. Y no llegan a un acuerdo, ha tenido que tirar varios muebles. La cama de matrimonio que estaba allí,
Estaba chorreando en agua, estaba podrida, la tuve que quitar porque estaba la peste que daba miedo. Y trasladar su cama al salón. Ya estoy cansada y estoy ya que tiro la toalla. Ya no puedo más. Su mayor temor. De caerme, que se caiga la casa y mi hijo lo coja, mi hijo. Fui a quitar el cuadro, me di un corrientazo, casi me voy de este mundo. Especialmente cuando tiene que cruzar este pasillo. Cruzar el charco este de agua para poder ir al baño, hacer sus necesidades, y a veces no va por no caerse. A sus 78 años asegura que su dolor de huesos no la ayuda y se ha agravado con esta situación. Por eso pide ayuda para conseguir una vivienda digna o solucionar este problema con el que convive desde hace 5 meses. Y este que ven es el primer piso piloto de la nueva urbanización de Las Chumberas en La Laguna. La vivienda forma parte de uno de los edificios que se están construyendo para sustituir a los que estaban afectados por aluminosis. En este caso, el bloque está formado por 79 pisos exteriores de hasta 95 metros cuadrados de extensión. Tras 10 años de espera, los propietarios pueden pedir cita previa en el ayuntamiento para visitarlas. Va a estar dotado de ascensores, de viviendas adaptadas. Tiene pavimentos clase C2, que es antideslizante en baños y cocinas, y las viviendas se entregan con una dotación de mobiliario en las cocinas. La Comisión Europea se plantea eliminar la producción de monedas de 1 y 2 céntimos. Con la pandemia, el pago de tarjetas se ha generalizado hasta el punto que cada vez más se paga menos con efectivo. Retirar de la circulación las monedas de 1 y 2 céntimos de euro implicaría una posibilidad menos para los ciudadanos, pero según la Comisión Europea supondría un ahorro. El costo de esta moneda es muy elevado el producirlo y que también hay unas tasas de pérdida, o sea que la gente perdemos mucho los céntimos y por eso se plantean el tema de eliminarlas. No las uso, la verdad, siempre acaban en algún cajón y ahí se quedan guardadas acumulando polvo. No es dinero. ¿Sabes? Que acumulas muchas monedas y al final no tienes dinero. En mi trabajo sí se utiliza, sobre todo cafeterías y demás se utiliza. Me parece maravilloso porque así nos evitamos tener demasiada chatarra en las carteras. Según un estudio, el 70% de los europeos encuestados están a favor de eliminar estas monedas y de aplicar las reglas del redondeo en precios. Aunque estamos hablando de redondeos pequeños, pero bueno, ya sería sumar un escenario más de inflación en una situación en la que ya la inflación es un problema grave. Redondeando en 5 y en 10. Prácticamente son innecesarias. Y eso para mí tiene contra. La realidad es que la tendencia pasa por eliminar el dinero físico y que todo se haga a través de transacciones bancarias. Novedades en el caso Mediador. La juez instructora interrogó el pasado jueves a 2 de los investigados. Se trata del piloto y empresario Luis Monzón y de la mujer relacionada con el exgeneral de la Guardia Civil, Francisco Espinosa, encarcelado por presunta corrupción con fondos públicos. Ante la juez también comparecieron 4 testigos en una jornada en la que el gobierno canario informó de un nuevo envío de documentación a los juzgados. En esta causa figuran como investigados el exdiputado socialista Bernardo Fuentes y el exdirector de Ganadería Taiset Fuentes. Los constructores y promotores de Canarias han denunciado la parálisis que sufren muchas licencias de obras en los ayuntamientos canarios. Están en juego, dicen, miles de puestos de trabajo y millones de euros de los fondos europeos. La patronal de Tenerife ha llevado el asunto ante el diputado del Común, mientras la de Las Palmas valora acudir a los tribunales. Según la ley del suelo, los ayuntamientos tienen hasta 3 meses para otorgar una licencia de obra mayor, por ejemplo, para rehabilitar o construir un edificio. Las patronales aseguran que en Canarias de media tardan 1 año y medio y en algunos casos hasta 3 años. Si en este momento se dieran en Canarias todas las licencias que están retrasadas más de 3 meses, inmediatamente se podrían crear en Canarias más de 20.000 puestos de trabajo en el sector de la construcción. Piden modernizar las oficinas técnicas y de urbanismo municipales y eliminar el teletrabajo de los funcionarios. Los constructores advierten, estos plazos harán imposible que se ejecuten los fondos Next Generation para mejorar la eficiencia energética de viviendas y edificios. Más de 6.000 viviendas
van a solicitar ese tipo de ayuda y va a significar 95 millones de ayudas públicas que peligran llegar a los ciudadanos. La patronal tinerfeña ha elevado estos retrasos ante el diputado del Común. Los empresarios de Las Palmas buscan asesoramiento jurídico para llevar el asunto a los tribunales. Finalmente, la constructora Ferrovial trasladará la sede social de la empresa de España a Países Bajos. La Junta de Accionistas ha aprobado el cambio para que la compañía pueda debutar en bolsa de Nueva York con su matriz estadounidense. La decisión fue anunciada hace unas semanas y no ha contado con el apoyo del gobierno de Pedro Sánchez. Comienza a funcionar en los centros de salud canarios un programa preventivo de cribado de urgencias hospitalarias. Un 20% de las personas positivas en VIH desconocen que tienen el virus. Actualmente hay 6.000 personas en Canarias con tratamiento del VIH. Son unos 200 casos nuevos anuales, aunque se cree que hay muchos más. En el 50% de las ocasiones el diagnóstico es tardío. Cuanto más tardes en hacerte esa prueba y que te diagnostiquen VIH, más tarde vas a acceder al tratamiento, con lo cual tu estado de salud va a desmejorar bastante. Cualquier persona sexualmente activa debería hacerse esas pruebas periódicas, como mínimo una vez al año. Pero hay mayores que prefieren mantenerse en el anonimato, jóvenes o personas que no tienen cobertura sanitaria y que no son detectadas en atención primaria. Es a ellos a los que va destinado este programa de cribado de urgencias hospitalarias. La alarma salta con 6 supuestos. Una neumonía, las enfermedades de transmisión sexual, el herpes zóster, también el síndrome mononucleósico. Personas que han podido tener un contacto con alguien que padezca el VIH. El 6º supuesto era aquellos que practican el chemsex, es decir, el uso de drogas para una actividad sexual prolongada. Un problema de salud pública, ya que aumenta la mortalidad y la propagación del virus. Y esta es una de las 2 farmacias que presuntamente atracó un joven de 24 años en Arrecife, Lanzarote. La Policía Nacional lo detuvo después de que robara la caja registradora de uno de los negocios y asaltara a una empleada del otro. El juez ha decretado su ingreso en prisión. Cruz Roja La Gomera se ha propuesto enseñar a los mayores el uso de las nuevas tecnologías. En Agulo imparte un taller que tiene como objetivo romper la brecha digital que separa a las personas de avanzada edad del resto de la sociedad. Si lo pensamos bien, en cada uno de los días de nuestra vida, desde el momento en el que nos despertamos hasta que nos volvemos a acostar, siempre se aprende algo nuevo. Y a lo largo de estas jornadas, este grupo de mayores está aprendiendo a familiarizarse con el uso de herramientas tecnológicas, como es el caso de las tablets y los teléfonos móviles. En eso andamos, dándole. Y más concretamente, cosas de internet. Pues el objetivo principal de estos talleres es el de abrirles una puerta más a toda aquella información que sea de su interés. La idea de nosotros es ayudarles a utilizarlas para que para ellos sea más fácil dominarlas en el día a día. Ya sea bien para conocer algo más sobre tu mascota, o como, ¿qué te digo yo? Hacer una compra, comprar algo que tenga oferta, cosas así, lo rutinario. Una serie de instrumentos muy útiles en estas edades. Nos dan un poco de agilidad mental, de empoderamiento. Porque la brecha digital, además de económica, es también generacional y este tipo de iniciativas ayudan a romperla. Alarma en la calle Albareda de Las Palmas de Gran Canaria después de que un inquilino comenzara a arrojar el mobiliario de la vivienda por la ventana. Algunos de los objetos cayeron sobre vehículos que sufrieron graves daños. La policía logró entrar en la vivienda y reducir al autor de los hechos. Los vecinos dormían hasta que un fuerte estruendo los sacó a la ventana. Había tirado prácticamente el apartamento entero. Un reguero de muebles y enseres quedaron ocupando la calle tras ser arrojados desde el primer piso de este edificio. Silla, mueble, plato, lo tiró totalmente todo. Uno de los vehículos aparcados se vio seriamente dañado. El hombre, turista, había alquilado para 30 días y por 1.041 euros este coqueto apartamento. Él mismo grabó y subió a las redes el estropicio. Hombre, todos asustados, todos a mí, mire todo lo que ha pasado, lo que nunca había pasado aquí.
Quien llama a la puerta es la policía, pero ante la negativa del hombre terminan accediendo por la ventana. Tras ser reducido y según nos trasladan es llevado y valorado por el área de psiquiatría del Hospital Negrín. Tras quedar en libertad, vuelve al piso y por segunda vez continúa arrojando enseres a la vía pública. Pues ya había tirado la tele y había tirado un montón de juegos de ajedrez, de dama, de dominó. Los propietarios del piso, un matrimonio de 70 años, han interpuesto una denuncia. Además, piden a la plataforma que cancele la reserva, activa hasta el 6 de mayo. Solo así podrán acceder al apartamento y valorar los daños. El turista, en libertad y aún con las llaves en su poder, puede seguir haciendo uso del inmueble. Es un incumplimiento absolutamente de todo. Se piensan que esto es un cortijo y esto no es un cortijo de nadie. Esto es una administración pública. Es horrible porque, ya digo, se acosa a las personas que piensan diferente, no se les paga, por ejemplo, al personal temporal, tiene una consideración diferente, no se le paga la productividad. Más de 4 millones de visitantes al año están pasando factura a la conservación del Parque Nacional del Teide. El organismo que lo gestiona busca soluciones. Los guías turísticos llevan meses denunciando el colapso y saturación que sufre este enclave patrimonio de la humanidad. Así es el día a día en el Parque Nacional del Teide. Maniobras de los conductores de guaguas para sortear coches, vehículos que aparcan en espacios prohibidos, vías bloqueadas y muchos turistas. Muchísima gente que viene aquí, muchísimos coches de alquiler y sobre todo no tenemos ni seguridad ni vigilancia. Lo que estamos sufriendo es un verdadero caos. Poca seguridad y escasa plantilla, solo 5 agentes forestales para controlar que se cumplan las normas en todo el parque. Está previsto que se instale una patrulla del Seprona con 4 efectivos. El Cabildo está sacando posiciones para listas de reserva de agentes de medio ambiente que puedan reforzar en lo posible la escasa plantilla del parque. Una situación de colapso que empeora, dicen, cuando coinciden varias grabaciones audiovisuales en un día. Estaban bloqueados este parking por completo, parking de la parte baja del teleférico y de Minas de San José. No había ni policía ni guardia civil, pero es que no había ni personal ni agente que le dijera y que vigilara que estuvieran haciendo las cosas correctamente. La solución pasaría por la creación de un sistema de movilidad colectivo. Lanzaderas de áreas de servicio con intercambiadores donde el visitante pueda dejar su vehículo y subir con guaguas lanzaderas o bien directamente desde su destino con guaguas. Eso se tiene que hacer ya, con un control, una limitación de vehículos por franja horaria. No se está prohibiendo, no es prohibición, es regular. También el futuro plan rector del parque establecerá medidas con las que dar paso a las visitas ordenadas, respetuosas con el medio natural y con el espíritu de protección que esta joya natural necesita. El catedrático de Economía Francisco García es el nuevo rector de la Universidad de La Laguna. En una votación telemática logró el 65% de los votos del escrutinio. García releva a Rosa Aguilar en el rectorado con el apoyo de todos los sectores de la comunidad universitaria. El nuevo rector de la Universidad de La Laguna está satisfecho por la participación electoral y por el respaldo que ha obtenido entre alumnos, profesores y personal administrativo. Entre sus objetivos, un pacto por el sistema público de educación superior. Hay una primera propuesta sobre la mesa, un muy buen documento de trabajo que queremos perfilar, limar, para que de aquí a 2030, digamos, podamos trabajar con tranquilidad, ¿no? El rejuvenecimiento de nuestra plantilla, y vamos a tener que ganar músculo en la capacidad y velocidad de incorporación de estas personas. Y luego, junto a esto, pues necesitamos mayor agilidad,
en nuestros procesos internos, mayor flexibilidad y luego, bueno, el alumnado pues se queja de los procesos, ¿no? de la lentitud de determinados procesos también que tienen que ver con los ámbitos académicos y también hay, digamos, incomodidades, ¿no? en el ámbito de las políticas asistenciales, ¿no? Ofertar nuevas titulaciones, agilizar las ayudas a los alumnos y modernizar la institución entre los retos del nuevo equipo que dirigirá la Universidad Lagunera los próximos 4 años. El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia formará parte del Servicio Canario de Salud. Tras meses de movilizaciones, los trabajadores del Banco de Sangre han aceptado la propuesta de decreto del Gobierno canario para cambiar la situación jurídica de la entidad que pasará a formar parte de la Consejería de Sanidad. Resolvemos una situación donde este organismo desde el año 2006 ha estado desde el punto de vista jurídico al margen del ordenamiento jurídico vigente. Ha costado mucho llegar hasta aquí, hemos tenido que estar casi un año en huelga, pero llegamos a un final correcto. La venta de viviendas se frena en Canarias. Febrero registró un descenso del 18% de las operaciones de compraventa respecto al mismo mes del año anterior. Se venden menos viviendas y las que se venden son un 12% más caras. Tras un 2022 de cifras récord, la compraventa de viviendas se enfría y baja en febrero cerca de un 18%. Canarias fue la tercera comunidad en la que más cayeron estas operaciones. Es cierto que en zonas específicas de las ciudades se ha detectado esa bajada, cosa que no sucede en zonas centros como puedan ser el centro de Santa Cruz, Guanarteme en las Palmas de Gran Canaria y zonas turísticas. Los principales motivos, aseguran desde el sector, principalmente el encarecimiento de los tipos de intereses y el endurecimiento por parte de los bancos para conceder hipotecas. Y es que mientras las compraventas bajan, los precios suben. Lo hicieron en febrero en torno a un 12% en las islas, mientras que en el conjunto del país subieron un 0,3%. Las perspectivas, aseguran, no son buenas. Consideramos que el sector va a seguir un poco con este enfriamiento. Una propiedad ahora mismo, dicen, ha pasado de venderse en 2-3 meses a 6 o 7. El Gobierno del Pacto de las Flores acabará la legislatura con la aprobación de una nueva ley de vivienda. Reunión del Consejo de Gobierno en donde también se acordó cambios en el equipo que prepara la próxima cita electoral. La directora general Alicia Álvarez ha asumido las competencias de la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana tras los problemas internos sufridos en ese departamento y la inminente convocatoria electoral. Cerca de 1.800.000 personas podrán votar en Canarias el próximo 28 de mayo. Para ejercer su derecho en las urnas, las personas ciegas deben pedir el voto accesible. Para eso tienen que llamar al 900-103-800 antes del 1 de mayo. O un kit con una guía de las papeletas en braille llegará al colegio electoral el día de las elecciones. Estamos pidiéndole al Gobierno de Canarias que ese kit de voto braille pues vaya a casa de las personas con discapacidad visual para que desde su casa tranquilamente, como cualquier ciudadano, pues puedan llevar su voto preparado. Para las personas ciegas bastaría, dice, con poner un simple código QR en las papeletas. Con su móvil, con una tablet, pues podría identificar de qué partido es esa papeleta y quiénes son las personas que van en esa papeleta. Las personas que no puedan desplazarse por enfermedad o discapacidad pueden ejercer su derecho a través del voto por correo. Un notario o cónsul acudirá a su vivienda de forma gratuita para autorizar a otra persona a llevar su voto a la oficina de correos. El plazo para solicitarlo acaba el 18 de mayo y este año se puede pedir a través de Internet. En esta convocatoria electoral también hay novedades para la población canaria residente en el extranjero. Ya no tienen que solicitar el voto, no tienen que rogar que se les envíe el voto, sino que de oficio se les enviará a su domicilio y luego podrán decidir si votan por correo o votan en la oficina consular del país donde se encuentren. Se puede acceder a esta información y a los datos generales de las elecciones a través de esta web del Gobierno de Canarias. 5 colegios de La Palma participan en un proyecto que promueve el aprendizaje de la lengua de signos. La aventura de signar es una iniciativa que ha comenzado a andar con el apoyo del Cabildo Insular.
La aventura de Signar llega a las aulas de La Palma para promover una sociedad más justa e igualitaria. A través del cuento, la música y el juego, los escolares aprenden la lengua de signos, minimizando así las barreras existentes. Es muy importante que haya lengua de signos, incluso como asignatura obligatoria sería lo ideal en todos los centros educativos, ya no solo en la isla de La Palma, que es donde hemos comenzado, sino a nivel canario. Para los niños y niñas, cuando llegan a un centro educativo, que muchas veces los compañeros y compañeras no saben su lengua, que es la lengua de signos, creemos que es muy importante que se puedan comunicar, ¿no?, como derecho fundamental. Actividades adaptadas a los diferentes niveles que de momento llegan a 5 centros educativos. Para interiorizar los conocimientos tú tienes que tener un rodaje, ¿vale? Tiene que ser algo que tú lo vayas desarrollando con tiempo. Entonces, en principio esto es un proyecto piloto con un par de sesiones en los diferentes colegios y si todo va bien, la idea es que el proyecto continúe el curso que viene. Una manera diferente de dar a conocer la riqueza de la lengua de signos como forma de comunicación. Tendremos por delante un fin de semana de tiempo agradable y primaveral. El sábado veremos algunas nubes bajas por el norte de las islas. Se van a situar a menos de 900 metros de altitud y se van a alternar con algunos claros. El tiempo más soleado y agradable lo vamos a disfrutar en zonas costeras del sur y del oeste. Las temperaturas diurnas subirán en zonas de interior de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Valores entre 23 y 29 grados y viento que soplará del nordeste moderado más intenso en vertientes sureste y noroeste de las islas más montañosas durante la primera mitad de la jornada. El domingo la situación será muy similar, la única novedad es que perderá intensidad el viento alisio y girará a componente norte. Seguiremos con nubosidad de tipo bajo a primeras y últimas horas por el norte de las islas y también se verán algunas nubes altas en Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa. En el resto lucirá el sol y las temperaturas apenas cambiarán, valores muy agradables. En el mar, con la disminución del viento, mejorará la situación a lo largo del fin de semana. Las olas más grandes llegarán a las costas abiertas al norte de las islas y rondarán el 1,5 metros de altura. Tiempo de primavera en Canarias tras un invierno más seco de lo habitual. Ese cambio de las temperaturas se aprecia también en el mar. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha constatado que la de las aguas que rodean al archipiélago han aumentado medio grado en los últimos 25 años. El aumento de la temperatura oceánica es un hecho y preocupa a los científicos porque nos sitúa ante el agua marina más caliente desde que hay registros. Pero ese aumento se está trasladando a aguas del archipiélago. Este catedrático lleva 25 años monitorizando nuestras aguas. Hemos observado cómo esa temperatura ha incrementado en medio grado. Lo que sitúa la temperatura en 22 grados de media, un valor que como región subtropical nos explica entra dentro de lo esperado. Pero ¿qué efectos podrían producirse si la temperatura continúa subiendo? Por lo tanto, los organismos están viviendo con un gasto energético superior para mantener sus condiciones de vida. Por si fuera poco, acabamos de dejar atrás el segundo mes de marzo más cálido y con menos lluvias del siglo. Para que se hagan una idea, en España se anotó una anomalía térmica de 1,8 grados. En Canarias se registraron 3 grados más de lo esperado. Y esto pues constituye que ha sido el marzo más cálido desde el año 61. Y eso que el mes comenzó con un episodio frío, pero que a partir del 8 de marzo predominaron las temperaturas por encima de lo normal. Señalamos el 29, ese día la aldea de San Nicolás registró 37,7 grados. En cuanto a las precipitaciones, en España llovió un 36% de lo esperado. En Canarias lo hizo un 13%. Un marzo muy seco. Lo que significa que persiste la sequía de larga duración que comenzó a finales de 2022. El pasado domingo se cumplió el 50 aniversario de la muerte de Pablo Picasso. Inspirado en un autorretrato del genio malagueño, un artista italiano lo homenajeó con una creación gigantesca sobre un terreno baldío del norte del país transalpino. Recuerden, volvemos la semana que viene. ¡Feliz semana!